Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado... Don Lorenzo, por amor de Dios, no se vaya usted a la guerra, quítese ese casco, quítese ese chaleco antibalas, porque ¿cómo vamos a hacer el despegamos sin usted, por amor de Dios? Muy buenas noches, muy bienvenido al lunes. ¿Y por dónde va a ir usted hoy? Muy buenas noches, don César. Yo que había ya guardado mi contador Geiger en el armario, diciendo, bueno, pueden pasar muchas cosas, pero desde luego que con el plan que había puesto sobre la mesa Trump respecto a Ucrania íbamos a poder estar un poquito más tranquilos, pero ¿qué va? En absoluto, ¿no? Usted hablaba de ello en su editorial, yo creo que es la gran noticia, va a ser la gran noticia durante varios días. Me temo que durante varias semanas esa guerra, esos señores de la guerra que no están dispuestos a dejar pasar su oportunidad de iniciar o de llevar a cabo finalmente esa tercera guerra mundial, ¿no? Venimos contando desde el minuto uno, además desde el minuto uno, en contra de la presión de muchos, de las descalificaciones de otros, incluso de las los propios intentos de determinados elementos del sector financiero para que no sacáramos nuestro crowdfunding adelante. Venimos contando que aquí el agresor realmente es ese complejo militar industrial que mueve hilos en la Casa Blanca, que mueve hilos en Washington y que están viendo cómo pueden cambiar algunos cromos por otros con la llegada de Trump, y hay personas desesperadas que están dispuestos a ir con todo, ¿no? Lamentablemente, afortunadamente, pensamos muchos, lamentablemente para el establishment occidental, Putin no ha recogido el guante directamente. Esto es la única buena noticia que yo creo que hay aquí detrás de todo esto. Es importante, bueno, para el que no sepa de lo que estoy hablando de la autorización de la Casa Blanca para utilizar armamento estadounidense de largo alcance contra Rusia en territorio ruso. Ese famoso sistema de misiles tácticos del ejército, ATACMS. De lo que hemos hablado en el editorial de hoy, además. Exactamente, en su editorial lo está usted explicando. El que se esté escuchando primero el Despegamos, pues en cuanto acabe el Despegamos, que escuche el editorial de don César, es lo bueno que tiene el podcast, que pueden elegir incluso el orden de los contenidos. En septiembre pasado, hace un par de meses, Putin dijo que si en algún momento la Casa Blanca, porque esto es un tema que ha estado de debate durante todo este tiempo, y ya finalmente pues, se decidió que no se iba a dar autorización a Ucrania. Y en septiembre Putin dijo, miren, si ustedes tienen la tentación de dar esa autorización, esto implicaría que los países de la OTAN evidentemente entran en guerra directamente con Rusia. Si se toma esta decisión, decía él, significará nada menos que la implicación directa de los países de la OTAN en la guerra de Ucrania. Una implicación directa. Por unas declaraciones que él hizo públicamente, repitió en varios sitios, ¿no? Afortunadamente ahora el Kremlin, la reacción que ha tenido evidentemente ha sido una reacción crítica, ha sido una reacción de oposición. Habla también de implicación directa, pero no dice que se implique directamente la OTAN, sino que es un paso más en la escalada de tensión. Es decir, Putin es consciente de que Trump va a llegar dentro de 2 meses. Putin y Trump ya pues tienen esa hoja de ruta que hemos expuesto aquí, que salió en el Wall Street Journal y que ya pues prácticamente todo el mundo conoce. Han hablado entre ellos, además. Han hablado entre ellos. Se han dicho lo que se tenían que decir. Exactamente. El Kremlin dice que no han hablado. Bueno, pues sí han hablado, evidentemente que han hablado. Se han dicho lo que se tenían que decir y han hecho una especie de, si no borrón y cuenta nueva, pero han planteado cuáles pueden ser las principales líneas en los próximos años, ¿no? Claro, en este contexto sale ahora la Casa Blanca. Primero se lo filtran al New York Times, luego sale el Washington Post. Biden está en la selva del Amazonas. Bueno, está más perdido que Biden en la selva del Amazonas, podríamos decir en este momento. Era algo, las imágenes de Biden... Usted las ha visto también, ¿no? Las he visto, o sea, pero este hombre, ¿cómo se atreven a seguir sacándolo si está totalmente gaga? No sabe quién es.
Biden no sabe quién es. No lo sabe, lo desconoce. Está completamente gaga. No es capaz de articular ni siquiera una palabra. Está en un estado físico, no sé, nos dicen mañana, Dios no lo quiera, nos dicen mañana que ha fallecido y a nadie le extrañaría lo más mínimo. En cualquier momento van a la silla a despertarlo y ya no está con nosotros. Y vemos, y esto es lo realmente grave aquí, porque hay muchas cosas graves, pero lo grave es que la decisión no la está tomando él. O sea, si hay algo evidente, es que la decisión no es suya. Bueno, seguramente ha tomado pocas decisiones, Claro. seguramente ha tomado pocas decisiones, pero es muy patético verlo. Y bueno, ya el entusiasmo del hijo de Soros después de las decisiones para decir, aquí cada vez está más claro quién manda en la administración Biden y no parece que sea Biden. Precisamente también ha contestado el hijo de Trump, por otra parte, diciendo que son unos asesinos y que no quieren la paz y que no quieren que se llegue una paz en Ucrania, que es algo, insisto, que desde el minuto 1 estaba ahí. Cuando Biden llega a la Casa Blanca, respaldado por todos aquellos que han tomado realmente las decisiones, lo primero que hacen es mandar la flota al Báltico. Lo primero que hacen es empezar a apretar en la zona del Báltico. Hubo varios conatos. Querían hacer lo mismo que se está haciendo en el estrecho de Taiwán, patrullando continuamente delante de las barbas de Rusia. Luego, posteriormente, Victoria Nuland enviando más armamento al régimen de Zelensky, pidiéndole a Zelensky que apretara el pie, ¿no? El acelerador, porque realmente llevaban atacando los territorios del Donbass desde hacía mucho tiempo, pero la Navidad previa a la intervención militar rusa se produce fundamentalmente porque Putin se estaba negando a respaldar a las repúblicas del Donbass. Esto a lo mejor hay gente que no lo sabe, pero es así, es decir, Putin se ha negado en numerosas ocasiones a dar ese paso, durante años. Y razones no le faltaban, pero era consciente de que al final, pues también había que preparar un poco el terreno del ámbito geopolítico, alianzas internacionales, porque no se podía romper la baraja como se rompió. Y la idea de Biden y sobre todo los estrategas que estaban detrás era obligarle a Putin a tomar esa decisión antes de lo que él querría. Nunca sabremos si realmente Putin quería ya o no. Que estaba preparado es evidente. Y ahora, que después de 2 años de guerra, después de 2 años de muerte, después de 2 años de destrucción, que nos podíamos haber evitado, evidentemente, con ese acuerdo de paz de marzo del año 2022, pues se llega a un acuerdo entre los dos principales contendientes, que no son Ucrania y Rusia, sino Estados Unidos, o los que están detrás del gobierno de Estados Unidos y Rusia, y nos vienen con estas cuando todavía quedan 2 meses para que Trump pueda llegar a la Casa Blanca. Este sistema de misiles es un sistema de misiles que le ha vendido Estados Unidos a Marruecos también. Este sistema lo tiene Marruecos. Gran alegría. Sistema guiado Gran por GPS. alegría. Claro, sistema guiado por GPS, con un radio de acción de unos 300 kilómetros. Y que una de las características que tiene es que se incluyen misiles con municiones de racimo. Las famosas municiones de racimo. Que son ilegales. Claro, son ilegales porque es un crimen de guerra. Es un crimen de guerra utilizarlas, sí. efectivamente. Matan de forma indiscriminada. De hecho, durante la Operación Tormenta del Desierto, en el año 1991, Estados Unidos, el Pentágono, utilizó 30 de estos sistemas y luego, posteriormente, ellos mismos restringieron el uso de municiones de racimo, primero porque a menudo fallaban, y en segundo lugar, porque todas esas municiones que fallaban no estallaban y llenaban los campos de batalla con artefactos que podían explotar en cualquier momento y que mataban e irían a soldados y civiles una vez finalizado el combate. Todos hemos visto las imágenes de esos niños, de esas mujeres, de esos hombres sin piernas, porque un día pues estaban por el campo, a lo mejor simplemente yendo a visitar a un familiar a por agua o trabajando en el ámbito agrícola y de repente estallan. A pesar de esto, el Pentágono renovó muchos de los primeros ATACMS de estos sistemas en la década de los 2000 y reemplazó las minibombas por una sola ojiva explosiva, pero también seguían utilizando el racimo y se los han vendido recientemente a Marruecos. Todo esto se produce en un contexto en el que Rusia, además, ha realizado una ofensiva importante para atacar la infraestructura energética de Ucrania de cara a este invierno. Se han producido explosiones en los últimos días, prácticamente en todo el país, especialmente en el sur, en Zaporilla, en Odessa, Mykolaiv, también en el norte, en Chernihiv y en la capital, en Kiev, en una ofensiva importante que, insisto, es contra la infraestructura energética porque esta mañana he mirado y el último dato eran 2 fallecidos en este tipo de ataques. ¿Por qué aclaro esto? Porque durante todo el fin de semana se está diciendo en los informativos españoles que Rusia está bombardeando civiles en toda Ucrania. Y esto es falso. Es falso. Hubo un ataque masivo con 90 drones, 120 misiles contra la infraestructura energética de varias regiones ucranianas.
El operador energético ucraniano, que es DTEK, indicó que algunas de sus centrales térmicas habían resultado gravemente dañadas sin causar víctimas. Y en estos momentos Rusia ya habría acabado con la mitad de la capacidad energética de Ucrania, según el régimen de Kiev. Sin embargo, en Mykolaiv sí que ha habido 2 fallecidos, 2 personas muertas en este ataque con drones y otras 6 heridas. En este contexto, afrontamos un escenario que tendría que ser un escenario de conversaciones, de sentarse de paz, y que parecen algunos que no quieren que sea así. Se produjo también hace unos días la llamada de Scholz a Putin. Finalmente, esa llamada que dijo Scholz que nunca haría, y le ha faltado tiempo, ha sido ganar Trump y convocar elecciones él en Alemania y de repente coger el teléfono y decirle: oye, Vladimir, igual tenemos que arreglar lo nuestro. Y entonces le ha dicho Vladimir: si yo no tengo que arreglar nada, eres tú el que ya no te ajuntas conmigo, ¿no? Nos dice el Kremlin que se mantuvo un intercambio de puntos de vista detallado y franco sobre la situación en Ucrania, es decir, que también se dijeron las verdades del barquero. Putin le dijo a Scholz que esto es consecuencia de la política agresiva de la OTAN, sobre todo desde hace tiempo, con el objetivo de crear esa cabeza de puente antirrusa en territorio ucraniano, ignorando los intereses de seguridad no solo de Rusia, sino también de los propios alemanes, ¿no? Algo que Scholz evidentemente sabe. Y en este contexto también, en la Unión Europea, el Parlamento Europeo, bueno, los ministros de Exteriores de la Unión Europea hoy están intentando ver cómo gestionan todo esto. Les han preguntado a la entrada de este encuentro, que se está celebrando al mismo tiempo que estamos nosotros aquí volando en nuestro Despegamos diario, y en este lunes, en este arranque semanal, les han preguntado algunos antes sobre la autorización de Biden. Nadie ha querido decir esta boca es mía, porque evidentemente implica ser el agresor y no el defensor, sobre todo en un contexto en el que ya, pues evidentemente, hay un plan, insisto, de paz sobre la mesa. Y durante la reunión, seguramente, mañana lo comentaremos, pero seguramente se apruebe algún paquete adicional de dinero para el régimen de Kiev, ¿no? Un Zelensky, además, que está completamente amortizado. Hemos visto también en las últimas horas, han pasado muchas cosas en las últimas 72 horas. Musk directamente, Elon Musk, el nuevo responsable de esa agencia auditora de las propias agencias federales de Estados Unidos, se ha reído directamente de Zelensky en sus redes sociales. Musk tiene un problema, y es que yo creo que no es consciente de que él ya no es solo un particular o un empresario con contratos con la administración. Pero yo creo que él va a seguir comportándose como un particular. Y sí. Sin ninguna duda, yo también, ¿eh? Yo también. Sí. O sea, yo creo que esto no tiene más vuelta de hoja y realmente él va a seguir en esa línea y que sea lo que Dios quiera, claro. Además, a través de su red social, esa red social en la que pues algunos han tocado la corneta, y para que poco a poco se vaya abandonando por parte de todos aquellos que están defendiendo una agenda completamente liberticida, deshumanizadora, con la etiqueta progresista. No son progresistas. Básicamente lo que están en contra es del desarrollo de la civilización y del ser humano, y hay que decirlo así. En España tenemos los nuestros, y en otros países también se está produciendo esta tendencia, porque es un movimiento completamente coordinado. No piensen que esto es que esta mañana Ángel Barceló o a Losada o a cualquiera de estos les ha dado un viento. No, esto está, pero están muy asustados, ¿eh? Están asustados. Están muy asustados en la idea de que esto se acaba y además ya no somos jovencitos. O sea, es que estamos todos al punto de jubilarnos y nos van a adelantar la jubilación. O sea, nosotros querríamos, como Luis del Olmo o Iñaki Gabilondo, algún enano, prolongarnos eternamente, y no nos van a dejar. O sea, estos nos jubilan antes de lo que querríamos, y están muy nerviosos, pero muy nerviosos. Además, los medios de comunicación, bueno, los grandes periódicos españoles, muchos de ellos han anunciado que se van de la red social, de X, utilizando la excusa de la llegada de Musk. Y claro, esto puede ser acelerar su fin. Porque si ya tienen pocos lectores, los medios de comunicación pues fíjese usted después de eso. Vamos a ver, es que a lo mejor la gente no es consciente. A nosotros nos escuchan más gente que lectores tiene el diario El País. A usted y a mí nos escuchan todos los días. Más gente de lectores que tiene el diario El País. Y nos escucha mucha más gente que las grandes cadenas de radio en España. Sí. Es que esa es la otra historia. O sea, si nosotros siguiéramos el modelo español de furcia mediática convencional, usted y yo seríamos millonarios. Sí, eso es. Isaac Jiménez también. O sea, ya el resto del equipo no me atrevo a decirlo. Pero nosotros tres seríamos multimillonarios. Con la audiencia que tenemos, si nosotros nos prostituyéramos como las furcias mediáticas en España, seríamos multimillonarios.
Hay gente que no entiende esto cuando se ponen como los niños chicos, ¿no? Como los niños Podríamos permitirnos incluso comprar a cualquier juez que se le ocurriera tocarnos las narices. Sí, eso se va directamente a la revista de jueces en venta y va uno Exacto, mirando y dice, a está. ver, y ya está, y se compra ya otra cosa mariposa. Esto, a lo mejor alguno que nos esté escuchando, que nos conozca desde hace poco, dirá, pero ¿qué están diciendo estos dos, no? No, estamos diciendo la verdad. Son los datos y además, de una manera muy clara, cuando algunos, insisto, como niños chicos, se enfadan y dicen, no, es que vosotros os estáis vendiendo a determinados intereses. No, todo lo contrario. Precisamente nosotros todos los días trabajamos porque no nos hemos vendido a determinados intereses. Y tanto don César como un servidor hemos tenido ofertas concretas. O sea, no estamos hablando de algo que esté sobrevolando. No. Se nos ha ofrecido, oye, tú quieres pasar por el aro y tú quieres estar forrado y tú quieres ser estupendo. No, pues no, señores, no. Yo prefiero mirar a mis hijos a la cara. Y eso, claro, a ellos les vuelve locos, no entienden. Dice, bueno, ¿cómo puede ser, no? Claro, no lo pueden entender. Claro, porque yo pues busco otras cosas en la vida, ¿no? Y tengo un espejo o tengo unas aspiraciones, ¿no? Sobre todo desde un punto de vista espiritual y humano que ustedes no es que no tengan, es que carecen absolutamente de esa humanidad, ¿no? Sí. Volviendo al tema más, las declaraciones que ha hecho o el post que ha puesto en su red social iba ligado a unas declaraciones de Zelensky del sábado, en las que afirmaba que Estados Unidos no puede obligar a Ucrania, decía él, a sentarnos y escuchar en las negociaciones, siendo consciente de que no va a pintar absolutamente nada. Y decía, esto no puede ser porque nosotros somos un país independiente. Y entonces, claro, Musk se reía de él, ¿no? Dice, vaya sentido del humor que tiene este tipo, ¿no? Su sentido del humor es maravilloso. Y ponía un enlace de una noticia del año 2021 de la BBC donde pues destacaba el trabajo anterior que tenía Zelensky, que era actor, un humorista, un comediante, un payaso, ¿no? Con todo el respeto para los payasos que hacen su labor y hacen reír al personal, ¿no? Zelensky, esta entrevista la concedió con una radio ucraniana, en la cual pues ya ve claramente que está amortizado y habla él ya, fíjense cómo cambia el discurso, que él siempre ha dicho que había que poner fin a la guerra el año próximo por la vía diplomática, ¿no? Pues bien, más mentiras. El candidato a sucederle es Valery Zaluzny, lo contamos aquí hace unos días, ya es prácticamente Vox Populi, es comandante en jefe, enviado como embajador en Londres, está allí haciendo el máster en OTAN. Escenificaron una ruptura con Zelensky el año pasado, una ruptura que cada día que pasa yo creo que estaba más escenificada y que era menos real. Es verdad que este tipo no ha dicho todavía esta boca es mía, pero le están preparando para ello y es el gran candidato para suceder a Zelensky y negociar él mismo la paz, o bien que negocie Zelensky, bueno, negocie entre comillas, insisto, sin sentarse a la mesa, sin tener mando en plaza y luego posteriormente que la nueva Ucrania la gestionara ya Zaluzny y que Zelensky pues se pudiera marchar pues como llegó, ¿no? Con los bolsillos llenos y con cuentas bancarias en paraísos fiscales, que es como llegó él básicamente ahí, ¿no? El New York Times tenía un artículo también hoy completamente espectacular donde planteaba su enviada en Rusia, su enviada en Ucrania también, la que hace las informaciones sobre el este de Europa, que ojalá Trump acelere el inevitable fin de Ucrania. Fíjense cómo han cambiado las cosas, cómo se modifica el relato. Nos estaban diciendo que Ucrania iba ganando, nos estaban diciendo que una derrota de Ucrania era una derrota de Estados Unidos, una derrota de la OTAN y una derrota del mundo libre, y ahora el New York Times dicen que deben dejar caer a Ucrania. Hay un párrafo que destacaba nuestro amigo David, oyente de este programa y que siempre está al quite, me lo ha mandado prácticamente antes de empezar este Despegamos, y el párrafo es que yo creo que se resume perfectamente y no tenemos que decir nada más. Dice el New York Times, a través de esta corresponsal, a través de esta analista del este de Europa, dice, esta dinámica incómoda, una Ucrania cercana a Occidente que lucha por ser incluida en Occidente pero que no forma parte de él, es la que ha definido la gestión estadounidense de esta desastrosa guerra. Queremos que Ucrania funcione como un protectorado, pero en última instancia no estamos dispuestos a protegerla. Una estrategia sensata y desagradable, tácticamente defendible, pero moralmente reprobable. Estados Unidos no va a salvar a Ucrania. Tal vez necesitemos que Trump, descarado y sin escrúpulos, lo diga finalmente en voz alta y actúe en consecuencia. Pues saque cada cual sus conclusiones. Lo dijimos, la dejarán tirada, dejarán tirado al régimen de Kiev como un azucarillo, evidentemente, si es que ya ha habido precedentes y esto ya se ha producido en otros momentos de la historia. Y por si todo esto fuera suficiente, todo esto ha pasado en los últimos 3 días, señores, es que de verdad los Despegamos van a tener que ser ya de 10 horas. Un informe de auditoría de las principales agencias gubernamentales de Estados Unidos ha sido presentado en el Congreso de Estados Unidos,
planteando una conclusión clara, y es que la corrupción en Ucrania es un obstáculo para su ingreso tanto en la OTAN como en la Unión Europea. ¿Alguien se sorprende de esto? No. ¿Por qué? Porque el Congreso de Estados Unidos en el año 2021 ya publicó un informe muy similar y la Comisión Europea también. Pero este se presenta por la Oficina del Inspector General Especial, un documento en el que se expone, cito textualmente, que la corrupción sigue siendo un obstáculo importante para la adhesión de Ucrania a la OTAN y a la Unión Europea y que también, y esto sí que es una novedad, dificulta la recuperación económica del país y la atracción de capital extranjero. Se está preparando el terreno para ese plan de reconstrucción liderado por JP Morgan y por BlackRock, y quieren justificar que ni siquiera funcionarios ucranianos puedan tener un puesto en los máximos órganos de control o de asesoría de esta organización. Ni siquiera los van a tener de figurantes. ¿Por qué? Porque son corruptos. Dice, oiga, y si son corruptos, ¿usted por qué les ha estado apoyando? ¿Por qué estaba haciendo inversiones? ¿Por qué ha animado a que se le compre la deuda? ¿Por qué tenían laboratorios donde hacían experimentos de guerra biológica? ¿Por qué tenían al hijo del presidente sentado en el consejo de administración de la principal gasista del país, Burisma Holdings? ¿Por qué han apoyado al oligarca Igor Kolomoisky, que es el que puso allí al señor Zelensky, que gracias a su nacionalidad triple ucraniano, chiprio-israelí, espectacular, se ha dedicado a mover el dinero? Espectacular, verdaderamente. Es espectacular. O sea, el tipo tiene 3 nacionalidades, Chipre, Israel y Ucrania, triangula el dinero entre estos sitios y luego acaba en Delaware, que es básicamente... pues, donde, como todo el mundo sabe, aparte de ser el estado de senil Biden, es un estado donde las empresas no pagan impuestos. Hay algún político español también por ahí. No, hay muchos políticos españoles, yo conozco unos cuantos. Lo mismo un día me levanto con el pantalón de cuadros y doy un listado de nombres. Bueno, eso sí que iba a arder el misterio. ¿Este informe quién lo hace? Pues lo hacen inspectores generales del Pentágono, del Departamento de Estado y de la propia Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, que ha enviado ingentes cantidades de dinero a Ucrania y que de hecho es una de las que monta el golpe de Estado del Maidán, bajo la atenta mirada de John McCain y de la propia Victoria Nuland. Y estos dicen que la corrupción en Ucrania, vuelvo a abrir comillas, sigue dificultando su entrada en la Unión Europea y en la OTAN. Y cita textualmente: jueces, políticos y funcionarios son corruptos y el Ministerio de Defensa ha sido un actor clave en muchos escándalos de corrupción. La pura verdad. Claro. Pero es que esto está documentado desde hace muchísimos años. Y hubo un paréntesis. En el año 2021 emite ese informe la Comisión Europea, en el que decía exactamente lo mismo. Año 2021, el Congreso de Estados Unidos también, un informe de este tipo. De hecho, la investigación se hizo a raíz de Burisma Holdings, a raíz de los negocios del hijo de Biden, y todo esto estuvo en el Congreso y se debatió en el Congreso. Sin embargo, después de ese viaje de Victoria Nuland, después de ese suministro de armamento, después de esas navidades negras para la República del Donbass del año 2021, cuando ya finalmente en el año 2022 entra Rusia en el conflicto, entra Rusia en esta guerra civil, entonces de repente se blanquea Zelensky. Y nosotros lo hemos contado. Pero lo hemos contado, insisto, no porque seamos muy listos, es que meses antes, tanto Europa como Estados Unidos habían dejado claro que Ucrania era uno de los países más corruptos del planeta. Y el debate era, oigan, tenemos aquí un país muy corrupto en el seno de Europa y todo el mundo miraba para otro lado. ¿Por qué? Porque un país es corrupto porque está dando de comer a una serie de instituciones, a una serie de élites, a una serie de oligarcas que han estado allí pues lavando todas sus vergüenzas. No solo estamos hablando de energía, estamos hablando de trata de blancas, estamos hablando de tráfico de drogas, estamos hablando de tráfico de armas. Estamos hablando de tráfico de niños. De niños, sí, tráfico de niños. Luego, claro, cuando los rusos lo ponían sobre la mesa decían, esto es desinformación. Oiga, pero ¿usted ha leído los informes de la Comisión Europea? Y también este informe, muy importante, dice, la preocupación por la corrupción y el Estado de Derecho en Ucrania puede ser un impedimento importante para la recuperación económica de posguerra y la atracción de inversiones extranjeras. Insisto, importante esto. Inversiones extranjeras, BlackRock, JP Morgan. Y luego da una cifra
que es una cifra que hasta ahora no se había puesto de forma conjunta sobre la mesa, porque se habla de cuánto dinero han mandado realmente Estados Unidos a Ucrania, cuánto dinero de los contribuyentes norteamericanos ha ido a parar al régimen de Kiev. Y salen cifras, 20.000, 40.000, 70.000 millones. No. Según este documento oficial, Washington ha destinado 182.990 millones de dólares mediante la operación denominada Atlantic Resolve, que es como se titula además el informe, para reforzar el flanco oriental de la OTAN y aumentar la presencia militar de Estados Unidos en Europa. Esos son los dos objetivos, olvídense de más. De este dinero, de estos 182.990 millones de dólares, 130.000 millones han ido directamente a armamento. Armamento que ha facilitado el complejo militar industrial de Estados Unidos y que no se ha vendido armamento por 130.000 millones. 130.000 millones es lo que se ha pagado. Por armamento se ha vendido menos porque una parte han sido comisiones y maletines. No porque lo diga Lorenzo Ramírez o don César Vidal, sino porque el propio gobierno de Zelensky ha condenado a responsables o irresponsables del Ministerio de Defensa por inflar facturas y por llevarse maletines a su casa. Y ahora, como cambia el escenario y cambia el relato, entonces ya dicen, pues sí, si eran corruptos estos, pues sí, pues entonces no van a poder entrar en la OTAN. Nos han llamado prorrusos, nos han acusado de estar tú por dónde, sí. al servicio del Kremlin, nos han acusado de financiar este programa a través de dinero del Kremlin, que es que de verdad, o sea, no se pueden decir más barbaridades. No estoy hablando solo de los críticos que vienen del lado progre, que también hay muchos que dicen ser disidencia, que dicen ser relativamente conservadores y que dicen estar contra la corrupción gubernamental y han sido los primeros también en ponernos en la diana. Bueno, pues al final les han dado morcilla. Les han dado morcilla. Que se la coman, que seguro que les viene estupendamente. A algunos a lo mejor no le viene tan bien, pero que se coman esa morcilla, ¿no? Y claro, ante todo esto, ¿qué está haciendo el régimen de Kiev? Pues están diciendo, a ver, ¿a quién va a poner Trump en los puestos de responsabilidad? No sea que haya alguien a quien le hayamos nosotros insultado o le hayamos puesto a los pies de los caballos. Y claro, la primera ha sido Tulsi Gabbard, claro. Dice, diga, es que Tulsi Gabbard ha denunciado todo el tema de los laboratorios. Es que esta señora ahora va a ser la gran zarina de inteligencia, directora de inteligencia nacional. Y entonces, ¿qué está haciendo el gobierno ucraniano? Borrar mensajes en redes sociales críticos contra esta señora tras su nominación como máxima responsable de la inteligencia de Estados Unidos. Esto lo está publicando directamente medios de comunicación de Kiev, en concreto el medio ucraniano Strana, ha publicado capturas de pantalla de las publicaciones eliminadas. A partir del pasado jueves empezaron a eliminar, como si no hubiera un mañana, publicaciones del tipo de Gabbard lleva años trabajando para el público extranjero a sueldo del Kremlin, acusándola de manipuladora. Es un agente sirio. Exactamente. Todo tipo de acusaciones, ¿no? Van cambiando las cosas, va cambiando el relato, va cambiando el contexto. Algunas cosas no cambian, también hay que decirlo. Algunas no. Lo contábamos el sábado en el Gran Reseteo en cesarvidal.tv, haciendo un repaso de cuáles han sido los principales nombramientos en materia de política exterior y también en el ámbito de la inteligencia. Decíamos que Gabbard pues era una de las pocas elecciones con las que podían estar contentos aquellos que confiaban en que iba a haber algún tipo de renovación por parte del gobierno de Trump. La verdad es que hay mucho pro-israelí, hay mucho pro-sionista. El Israel First se está poniendo en muchos casos por delante del America First y el nuevo líder de los republicanos en el Senado ha seguido esta tendencia porque ha amenazado, lo hizo ayer domingo, esta gente no descansa ni en fin de semana, don César, ha amenazado John Thune, senador por Dakota del Sur, con hacer valer la mayoría republicana en la Cámara Alta y apoyar una ley de sanciones contra el Tribunal Penal Internacional en represalia por la petición de la Fiscalía de emitir órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y contra el exministro de Defensa israelí. Discúlpeme que le interrumpa, pero es que me acaba de llegar una resolución del Tribunal Económico Administrativo en el que me dan la razón contra la agencia tributaria. Este debe ser el 40 o 41 o 42 y
Y en fin, estoy, no voy a decir que emocionado ni sorprendido, pero disculpe que le interrumpa para decir que otra Bueno, vez más hemos hecho felicitarle. morder el polvo a los buscabonus de la agencia tributaria, que son la hez de la hez. En fin, tengo aquí ahora mismo la notificación de Hacienda y, en fin, por si alguien lo quiere ver, es la resolución 28/08-681/2024, donde me dan la razón por enésima vez contra los buscabonus de la agencia tributaria. En fin, si tuvieran decencia, vergüenza, en fin, cualquiera de estas cualidades que no los adornan, pues dejarían de tocar las narices, aunque solo fuera por dejar de hacer el ridículo. Pero como han cobrado el bonus y nadie les va a pedir responsabilidad, pues supongo que habrán dicho, bueno, pues hemos perdido otro, ya veremos cómo le fastidiamos en la medida de lo posible. Pues nada, darle la enhorabuena, porque esto es un periplo que no para, pero desde luego que en todas las ocasiones la Agencia Tributaria Española pues se ha encontrado con la ley que ya no cumple. Básicamente es eso, es decir, no hay más historias, ¿no? Así que, pues celebrarlo como siempre. Comentaba, en relación al tema del Tribunal Penal Internacional, precisamente además esta petición de la Fiscalía de emitir esa orden de arresto contra Netanyahu pues ha hecho que él se haya limitado su movilidad en los últimos meses. Y el nuevo líder de los republicanos dice, fíjense lo antidemocrático que es esto. Hay un Tribunal Penal Internacional que Estados Unidos no respeta en absoluto, pero existe, ¿no? Y entonces, como el Tribunal Penal Internacional, la Fiscalía considera que existen suficientes datos, suficientes hechos, como para considerar que hay que emitir una orden de arresto contra Netanyahu por el genocidio en Gaza, en Cisjordania, que esto no es algo que estamos diciendo nosotros, sino que también es algo que prácticamente todo el lobotomizado debería asumir, pues entonces dice, pues entonces sanciona al tribunal. Ese es el respeto que tienen determinadas autoridades, ¿verdad?, por los ordenamientos jurídicos, con independencia de lo que cada uno pueda pensar el Tribunal Penal Internacional. Netanyahu tiene serios problemas dentro. Acaba de publicarse que filtró un asistente suyo documentos clasificados para influir en la opinión pública exterior sobre negociaciones de rehenes, información clasificada que podía haber puesto su publicación en peligro la vida de esos rehenes. Estamos viendo cómo hay una contestación social que aquí, sobre todo en Europa, pues está pasando un poco desapercibida porque no se quiere informar sobre ello. Tenemos a gente prácticamente todos los días lanzando objetos a la casa de Netanyahu, a pesar, insisto, de toda esa presión interna que hay en torno a la necesidad de respaldar al líder porque estás en una guerra prácticamente existencial. Hay manifestaciones todos los días y en esto no se cuenta y hay que contarlo. Y nosotros aquí lo contamos, ¿no? También, más cosas. Importante. ¿Quién dirigirá el Tesoro de Estados Unidos? Esta es una de las grandes incógnitas. Todavía no sabemos quién va a ser el nombre, se está retrasando, hay mucha expectación. Evidentemente, el Tesoro es el equivalente al Ministerio de Hacienda. Sería algo así como el Ministerio de Economía y Hacienda a la vez. Es el encargado de gestionar la deuda pública de Estados Unidos, es el encargado de salvaguardar el dólar junto a la Reserva Federal y evidentemente pues es uno de los puestos, si no el puesto más importante en materia económica dentro de la administración de Donald Trump. Ahora mismo se define la situación como una pelea de cuchillos con dos candidatos que surgen por encima del resto. Uno es Howard Lutnick, presidente y consejero delegado de Cantor Fitzgerald, apoyado además en las últimas horas por Elon Musk, que ha expresado en la red social X también su intención o que le gustaría que fuera nombrado el señor Lutnick. Elon Musk, que va a tener un puesto, insisto, como responsable del organismo que va a auditar el gasto público de Estados Unidos, un gasto público que también le cae a él algo. No van a ir tanto por el tema de la subvención, sino más que nada por la eficiencia de las agencias federales. Y luego el otro candidato sería Scott Bessent, fundador del K-Square Group, que es también una empresa de inversión, y están viendo a ver quién va a ser el secretario del Tesoro en la próxima administración Trump. Entre millonarios, anda el juego. En las últimas horas, Lutnick se ha reunido con Trump. Lutnick es un tipo que ha estado dirigiendo la operación de transición, el equipo de transición de Trump en el ámbito económico. No en el ámbito de política exterior, sino en el ámbito económico. Y ha puesto de los nervios en más de una ocasión a Trump porque este hombre está dando demasiadas vueltas a su alrededor, decían algunas fuentes cercanas a Trump, y ha estado manipulando el proceso de transición para sus propios fines. Esto
se lo está diciendo Trump a su entorno cercano, y dice que ya no se fía del Lutnick. Bien, es comprensible. Es comprensible. Por eso el tuit o el mensaje de Musk apoyando a Lutnick pues tiene cierta enjundia. Nadie habla con nombre y apellidos, todo el mundo es anónimo en estas informaciones que está apareciendo, que no están apareciendo en portales extraños, sino en el New York Times, en el Wall Street Journal, en el medio político.com, que ha pues experimentado un notable crecimiento en los últimos años y que aquí citamos de vez en cuando. Hay una batalla entre Lutnick y Bessent que se define, insisto, como una pelea de cuchillos en las que Lutnick sería el principal agresor. Problema grave, que cuidado con el otro, cuidado con Bessent. Scott Bessent, fue presentado durante la campaña electoral, lo subieron al escenario en más de una ocasión, se le ha permitido hablar, incluso en algún mitin de Trump, poco, ¿no? Lo típico, por respaldando la candidatura y poco más. Y también está respaldado por halcones como Lindsey Graham. Lindsey Graham es el que lleva desde el minuto 1 diciendo que hay que acabar con Ucrania y saquear todos sus recursos naturales. Pues al final llevaba razón. Y además no lo oculta, porque sale hace unos meses diciendo que nada de democracia, ni libertad, ni de nada, que de lo que se trata es saquear. O sea, no pudo ser más sincero. Sí. Además ha acertado claramente. Últimamente cuando le preguntan, dice, bueno, pues ya lo estaba diciendo yo. Yo no sé por qué ahora os sorprendéis. Entonces, Bessent, a través de su firma de inversión, el pasado febrero, publicó una serie de análisis e informes indicando que el Wall Street iba a celebrar el liderazgo de Trump y que si Trump tenía una victoria importante, pues el principal indicador de la bolsa de Nueva York, el S&P 500, iba a subir como finalmente se produjo. Entonces, hizo un estudio ligando el aumento de apoyo de Trump o por parte del electorado a Trump en las encuestas, ligándolo a la evolución de la bolsa. Y entonces, pues aquello vendió muy bien, al equipo de campaña de Trump le vino muy bien, y además planteó la hipótesis de que si Trump llegaba a la Casa Blanca, se podía recuperar o podíamos volver a un escenario parecido al de los felices años 20 del siglo pasado. Lo cual hay gente que piensa que esto es algo bueno, pero porque no se dan cuenta de cómo terminaron los felices años 20 en el siglo pasado. Es decir, mucho Charleston, mucho tal, luego vino el crack del 29 y luego la crisis, el otro crack del año 32, ¿no? Entonces, según este inversor, Scott Bessent, esa desregulación que va a impulsar Trump favorecerá la actividad económica y plantearía una política monetaria marcada por un dólar débil para fomentar las exportaciones. Ahora mismo el dólar se ha apreciado, pero a medio plazo prácticamente todas las casas de análisis consideran que el dólar se irá debilitando precisamente por esta política de Trump. ¿Cuál es el problema? Que Bessent es un hombre de George Soros. No es que haya trabajado para George Soros, no, es un hombre de George Soros. Trabajó estrechamente durante muchos años para el magnate de origen húngaro, dirigiendo su oficina en Londres durante los años 90, en el momento en el que Soros le dobló el brazo al Banco de Inglaterra. Pasado viernes, como no tenemos despegamos tradicional y lo que hacemos es un avance del gran reseteo del sábado en cesarvidal.tv, yo no hice ningún comentario al respecto sobre esto, pero sí publiqué en mis redes sociales una foto de Scott Bessent, además se la mandé a don César, se la mandé a don Isaac, y les dije, miren, este es candidato al Tesoro de Estados Unidos. Y mucha gente me contestó, mucha gente diciendo, claro, pero es que Trump le ha nombrado porque como conoce también al enemigo desde dentro, luego en realidad lo que va a hacer es luchar a favor de Trump, a favor de todo lo que implica Trump en contra de no se lo quiera creer que reviente, obviamente. A ver, que este tipo no es que haya trabajado con Soros, insisto. Hay un libro que se titula More Money Than God, de Sebastian Mallaby, donde explica muy bien cuál es el papel de Bessent en este episodio, que concluyó con el famoso miércoles negro. Estamos hablando del 16 de septiembre de 1992. Soros vendió 10.000 millones de libras esterlinas para comprar marcos alemanes. Lo hizo aconsejado por dos personas. Uno, el magnate judío Stanley Druckenmiller, otro de los pata negra de Soros, y el que hoy es uno de los aspirantes, Scott Bessent, como digo, a dirigir el Tesoro con Trump. Este movimiento vino acompañado de una venta masiva de libras por parte de los inversores que vieron que Soros vendía y por lo tanto arrastró al resto del mercado y provocó el hundimiento de la libra un 16,5% respecto al marco alemán. Las autoridades monetarias británicas fueron incapaces de frenar la sangría y unos días después Soros vendió sus marcos ganando pues varios
Algunos dicen que centenas, otros dicen que incluso más de 1.000 millones de dólares. Aquello se consideró una humillación para el Banco de Inglaterra, es un episodio histórico, y detrás de esta operación siempre estuvo Bessent, que estuvo trabajando codo con Soros hasta bien entrado el año 2000. Tampoco ayuda entre determinadas bases del Partido Republicano y en concreto entre determinadas bases que apoyan a Trump, que este tipo sea padre por gestación subrogada junto a su marido, el también empresario John Freeman. Tampoco ayuda demasiado para el nombramiento de Bessent. Por eso, cuando publica Elon Musk su tweet apoyando a Lutnick, pues alguno pensó, bueno, igual nos libramos de este Soros Boy en el Tesoro de Estados Unidos. Ahora, la cuestión no es tanto esa como ¿quién nombra al secretario de Estado, al secretario del Tesoro de Estados Unidos? ¿Lo va a nombrar Trump realmente o se lo van a nombrar a Trump? Dice, no, es que a lo mejor no entra Bessent. ¿Y quién es el otro? ¿Quién es Lutnick? Bueno, pues Lutnick es un multimillonario judío, nacido en Long Island, que se ha hecho conocido por su actividad filantrópica, sobre todo ayudando a las víctimas de atentados, porque su propio hermano murió el 11S. En aquel momento, en el año 2001, las oficinas de Cantor Fitzgerald, la firma de Lutnick, ocupaban las plantas de la 101 a la 105 de la torre norte del World Trade Center, justo encima del lugar en el que uno de los aviones impactó contra el edificio. Todos murieron, entre ellos el propio hermano. Ninguno de ellos sobrevivió a los atentados. Desde entonces, pues, además de dedicarse a la inversión, este hombre pues ayuda a víctimas de atentados y también de desastres naturales. Con el motivo del Katrina, también apareció donando y tal. Es este tipo con el que se reunió Trump ayer. No ha salido nada en claro hasta el punto de que están sondeando a otros candidatos, con lo cual no está nada claro quién va a ser el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Otro que suena es Kevin Warsh, que es un ex Morgan Stanley, ex Reserva Federal y hombre clave en el departamento económico del Club Bilderberg, Kevin Warsh. Y luego otro de los aspirantes sería Mark Rowan, de Apollo Global Management, otro señor de Wall Street, donante de Trump y sionista. Y estos son los 4 que pueden ser secretarios del Tesoro de Estados Unidos, don César. No sé si elegir susto o muerte. No le voy a preguntar con cuál se quedaría porque... No me ponga usted en esa situación, por favor. ¿Es posible que todos entren? Bueno, es muy probable que haya más de un nombramiento porque además de ser secretario del Tesoro, puedes nombrar al presidente del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca. Entonces, ¿le puede dar a uno, a Bessent, uno de los cargos y a Lutnick el otro? En esa especie de difícil equilibrio que está intentando impulsar Trump en determinados cargos de sus administraciones? Pues es posible, pero de momento no lo sabemos. Nos han dicho los medios especializados, citando fuentes del equipo de transición de Trump, que durante toda esta semana en su casa de Mar-a-Lago va a ver a algunos de los candidatos y va a seguir con las entrevistas. Vamos, que está ahí haciendo entrevistas de trabajo para ver quién es el nuevo secretario del Tesoro de Estados Unidos. Esto es muy importante, insisto, porque Estados Unidos tiene la mayor deuda pública de toda su historia, está pagando en intereses $1 billón de dólares al año, el déficit fiscal es galopante y como hemos ido explicando aquí en los últimos programas, sobre todo en las últimas semanas hablando de los diferentes programas económicos, tanto de Harris como de Trump, los dos lo que van a hacer es aumentar ese endeudamiento, aumentar ese déficit público y gestionar todo eso con un bono del Tesoro norteamericano que se enfrenta pues, a las ventas de China, los problemas de Japón, principal acreedor, principal poseedor de la deuda estadounidense, pues no va a ser un trabajo fácil, con lo cual el que sustituya a Janet Yellen va a tener un marrón de cuidado, ¿no? Y luego tenemos la otra pata económica, que sería la de la Secretaría de Estado de Comercio, los encargados del comercio exterior, sobre todo el comercio exterior, y que van a tener sobre la mesa pues esa nueva política o vuelta a la política arancelaria con China y Europa como protagonistas. Aquí también hay 2 candidatos. Uno sería el candidato más del establishment, que repetiría puesto, Robert Lighthizer, un halcón comercial importante que ya estuvo en la anterior legislatura, fue representante de comercio con Trump en el año 2017. De hecho, él fue un poco esa batuta en la guerra arancelaria con China. Es un conocido archiproteccionista y ya trabajó para Ronald Reagan. Este es otro de los que ha estado toda la vida ligado a la administración. Hace una semana Financial Times informaba de que Trump ya había contactado con Lighthizer, que es uno de los pocos colaboradores con los que el presidente electo no salió tarifando durante su primer mandato.
ha salido tarifando casi con todos porque es que se los colocaron, básicamente, ¿no? Se los colocaron y bueno, yo creo que fueron responsables en buena medida de los grandes errores que tuvo aquella presidencia, ¿no? Sobre todo al final. Según las fuentes del diario financiero británico, The Financial Times, Lighthizer todavía no ha dicho que sí, porque él quiere ser secretario del Tesoro. Entonces ahí hay presión también, porque él quiere más, quiere aspirar a más. Trump maneja otros nombres y ahora mismo la favorita es Linda McMahon, que es cofundadora y conocida sobre todo por haber sido directora ejecutiva de la franquicia de lucha libre profesional, los de la WWE, ¿no? O WWF, más famosa en España, los de la lucha libre, copresidenta de la transición de Trump, directora del influyente Instituto Pro-Trump America First Policy Institute, amiga y aliada del presidente, y que es favorita ahora mismo, entre otras cosas, porque no tiene afán de protagonismo y tiene muy claro que ella va a trabajar a las órdenes de Trump. Es decir, no viene con una agenda. Es la que más suena ahora mismo, ¿eh? No es que sea seguro al 100%, pero es la que más suena ahora mismo. Y hay que tener en cuenta que hay determinados puestos en los que si tú tienes una agenda propia, pues a lo mejor eso es un obstáculo para que te nombren en el cargo, porque es difícil que seas obediente. Si tú puedes tener una línea similar a la que tiene el presidente, pero si vienes con agenda propia, complicado, ¿no? Con respecto a esto, me gustaría hacer un comentario, porque veo que hay mucha gente que todavía no termina de comprender lo que implica el proteccionismo, una política proteccionista. Es verdad que puede salvar determinados sectores en el ámbito industrial, es verdad que hay trabajadores que se iban a ir al paro y que a lo mejor no se van al paro y que pueden seguir desarrollando su actividad, pero hay que analizar bien el coste de todo esto para el conjunto del país. Ya no estoy hablando para el resto del mundo, sino para el conjunto de Estados Unidos. Si tú impones grandes aranceles a bienes y servicios importados, esto tiene muchos impactos. 1, en la inflación. 2, en el valor del dólar. 3, en la capacidad, en la renta disponible de las familias. Que si compran muchos bienes y servicios importados y van a tener que pagar más por ellos, pues vamos a ver cómo se reduce su capacidad de consumo, ahorro e inversión. Los aranceles tienden a aumentar el precio de los productos importados y Estados Unidos es una economía que fundamentalmente es una economía importadora. Antes no lo era, pero hoy en día es una economía fundamentalmente importadora. Estos impuestos adicionales, porque en realidad un arancel es un impuesto, aunque lo pague el que está vendiendo, el que viene de fuera a vender el producto, al final el que lo soporta es el consumidor final, en forma de precios más altos. Además, al aumentar la barrera comercial con el exterior, las empresas nacionales pueden vender más caro porque se reduce su competencia, por lo cual es un elemento inflacionario también interno. Al ser estos bienes importados más costosos, eleva la inflación en Estados Unidos, especialmente en categorías de consumo que dependen en gran medida de importaciones. ¿Cuáles son estas? Electrónica, textil y alimentos, que es mayormente lo que compra la gente hoy en día. Electrónica, textil y alimentos. Y este efecto inflacionario podría terminar también erosionando ese poder adquisitivo a medida que los consumidores se ven obligados a ir pagando estos precios más elevados por los mismos productos o a buscar alternativas domésticas que, insisto, no serán tan competitivas en precio. A corto plazo puede generar efectos positivos, yo los llamo efectos de maquillaje. Pero cuidado, porque por salvar a determinadas industrias y determinados territorios, esto también hay que decirlo, porque evidentemente Estados Unidos no es España, Estados Unidos no es Europa, hay determinados estados donde realmente necesitan esa política proteccionista para poder sacar adelante sus economías. Estamos hablando de personas, no estamos hablando de números. Yo soy consciente de eso. Pero cuidado, porque puedes generar muchos más problemas de los que vas a solucionar, porque ese problema de competitividad lo vas a seguir teniendo. Si esos aranceles no los aprovechas para que tu industria sea más competitiva. Y el arancel, por definición, lo que hace precisamente es desincentivar las acciones para que tu industria sea competitiva, porque si estás protegido por el arancel ya no tienes necesidad de ser más competitivo. Entonces, cuidado con este tipo de ideas. Lo digo también porque en Europa es la idea sobre la que se fundamenta el plan Draghi y creo que estamos en un error mayor, por la diferencia de que aquí, pues, muchos de los elementos positivos que hay en Estados Unidos, pues aquí no los tenemos, ¿no? También importante, en la política económica exterior de Estados Unidos se van a revertir los acuerdos a los que llegó Biden con Irán, bajo cuerda, acuerdos de los que venimos hablando aquí también hace mucho tiempo. Biden llegó a un momento en el que, acosado por el incremento de los precios energéticos en Estados Unidos, decidió
llegar a un acuerdo con Irán para que Irán inundara el mundo de petróleo. Fundamentalmente, sus clientes están en Asia, los clientes petroleros de Irán, pero claro, al hacer o permitir que Irán bombeara más crudo, más hidrocarburos, pues lo que consiguió es que el precio pues se redujera en los mercados, por lo menos que las presiones alcistas se redujeran, lo cual al final acabó revirtiendo también en el precio de los combustibles en Estados Unidos. Ahora no. Ahora la nueva administración de Donald Trump dicen que van a volver a su política de máxima presión para quebrar la capacidad de Irán de financiar a proxies regionales y desarrollar armamento nuclear. Volvemos a ese tipo de discurso, a un discurso que había estado alejado en los últimos meses, en los últimos años. Es posible que esto sea una estrategia de negociación. Es decir, Trump durante su campaña electoral, él dijo que quería un acuerdo con Irán. Esto iría en contra de lo que ha estado planteando Trump durante su campaña, con lo cual puede ser una estrategia de negociación, diciéndole, oye, si os acabó el chollo con Biden, nos vamos a sentar, vamos a llegar a algún tipo de acuerdo. Trump parece insistir mucho en ello, en llegar a un acuerdo, y la importancia es vital, porque estamos hablando de que las exportaciones de crudo de Irán se han más que triplicado en los últimos 4 años, se han multiplicado por 3 en los últimos 4 años, desde un mínimo de 400.000 barriles diarios que vendían en los mercados en el año 2020 a los más de 1,5 millones de barriles diarios que están vendiendo en estos momentos. Casi todo va a China, básicamente casi todo va a China. Estos son datos de la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos. Y esto se ha realizado porque Biden, insisto, hizo la vista gorda, por una necesidad evidente. Mike Wolf, nuevo asesor de seguridad nacional de Trump, del que hablamos el sábado pasado, uno de los halcones neocon, o también en otras legislaturas, ayudó a aprobar una ley cuando era miembro de la Cámara de Representantes que imponía sanciones secundarias a las compras chinas de crudo iraní. Y este proyecto de ley no ha sido aprobado por el Senado. No descartemos que un proyecto similar se pueda presentar abanderado por estos tipos que quieren revivir al enemigo iraní. Yo no sé si de forma real o ficticia, y que son los que están filtrando que en realidad Irán va a cometer un atentado contra Donald Trump, algo que ya comentamos extensamente también el pasado sábado, ¿no? Programa intenso, ¿verdad? El del pasado sábado. Darle las gracias a nuestros amigos. Ya lo creo. De Salvidal.tv hicimos un repaso de los nuevos elementos que van a estar ahí, de todos los hombres del presidente, si no todos, muchos de ellos importantes. Cambio de cromos, al final se trata de cambiarlo todo para que todo siga siendo lo mismo, ¿no? En el ámbito energético tenemos también secretario de Energía, un petrolero, Chris Wright, un defensor del fracking, esa tecnología que ha llevado a Estados Unidos a ser el primero exportador neto de hidrocarburos, algo que si se lo hubieran dicho a los Bush cuando la guerra de Irak, pues no se lo hubieran creído. Y luego, en segundo lugar, pues uno de los primeros agentes a la hora de determinar cuál va a ser el futuro de los hidrocarburos, unos hidrocarburos que vuelven a estar otra vez de moda tras la victoria de Trump. Este tipo, Chris Wright, fue uno de los pioneros que ayudaron a poner en marcha esa revolución estadounidense del esquisto, del shale gas, que impulsó la independencia energética de Estados Unidos y básicamente transformó el sistema energético global. En su libro, Daniel Yergin, el periodista de New Map, que también he citado en alguna ocasión, habla de una forma bastante amena, ¿no? de lo que supuso esta revolución y del impacto que ha tenido en los mercados. Si no tienen problemas leyendo inglés, a alguno de nuestros oyentes les recomiendo encarecidamente esa obra, ¿no? Hace unas horas la cadena estadounidense CNN decía que el nuevo secretario de Energía dice admitir el supuesto vínculo entre la quema de combustibles fósiles y el cambio climático. Y hay que decirle a los señores de la CNN que, bueno, yo entiendo que quieren arrimar el asco a su sardina, pero esto es falso. Esto es falso porque este hombre en ningún momento hace ese análisis y niega que exista ningún tipo de emergencia climática ni que el mundo esté camino de una transición energética para acabar con los combustibles fósiles, ¿no? En vano, insisto, es uno de los artífices de ese crecimiento de los hidrocarburos de Estados Unidos. Wright sería la última incorporación a la administración Trump con vínculos con la industria de los combustibles fósiles, después de que otro, Doug Burgum, gobernador del estado petrolero de Dakota del Norte, también fuera nombrado el pasado viernes zar energético de Trump. Un multimillonario financiero muy cercano también al propio Chris Wright y que ha estado siempre viviendo y creciendo en ese estado, una economía muy ligada a la producción del petróleo y del gas. Y también con conexiones con Harold Hamm, que es el fundador de la petrolera Continental, que se hizo famoso también, ¿verdad?, por aquellos problemas en el oleoducto ya hace unos años, que es una de las mayores petroleras de Estados Unidos, y que también ha puesto dinero ahí para la campaña, ¿no? Entonces, el gobierno, bajo estos
Este nuevo equipo se va a encargar de ir ampliando las concesiones a tierras federales para su perforación masiva, que es uno de los pilares de la prometida reducción de la inflación de Trump. Es decir, la estrategia de Trump sería que los iraníes dejen de venderle a China, o por lo menos vamos a intentar sacarles algún tipo de acuerdo a los iraníes, y vamos a ser nosotros los que mediante el aumento de nuestra producción impulsemos a la baja el precio del petróleo y de esta manera pues también tengamos menos presiones inflacionistas. Vemos por lo tanto, ¿no?, que hay como un tira y afloja, hay elementos a favor de la inflación y elementos en contra de la inflación. Este Departamento de Energía, además de supervisar, de legislar sobre la producción de hidrocarburos y las exportaciones, es también el responsable de que las centrales nucleares no se queden sin combustible. Y aquí viene otro elemento importante que ha sucedido en las últimas horas. Rusia ha anunciado que limita las ventas de uranio a Estados Unidos. Lo hemos comentado aquí también. La dependencia de Estados Unidos, de la industria nuclear de Estados Unidos con respecto al uranio ruso es muy importante. Rusia es una potencia mundial de exportación de uranio. Rusia controla casi la mitad de la capacidad mundial de separación de isótopos de uranio necesarios para los reactores nucleares. El año pasado suministró más de una cuarta parte del combustible enriquecido estadounidense. Las centrales nucleares de Estados Unidos no pueden funcionar sin el uranio ruso. ¿Hay peligro este año? No, porque la mayoría de las entregas se han realizado ya. Esto podría tener implicaciones a partir del próximo año, a partir del año 2025. Rusia aprueba esta medida en respuesta a la prohibición impuesta por Estados Unidos a las importaciones de uranio enriquecido ruso, una importación que ya dijimos aquí que lo hacían con la boca pequeña y que era de cara a la galería porque no podían dejar de comprar ese uranio enriquecido. Y planteábamos la hipótesis, oiga, ¿y si Rosatom, la empresa rusa que se dedica precisamente a vender este uranio, dice, oye, pues ahora yo no os quiero vender, ¿qué va a pasar? Pues eso es lo que ha hecho Rosatom. Joe Biden firmó esta ley en mayo, pero permite que los envíos continúen hasta 2028. Y entonces ha dicho Rusia, no, hasta 2028 no. Si no quieres jugar, el varón es mío. Así que no vamos a jugar. A partir del año que viene te quedas sin uranio. ¿Habrá negociación? Pues yo también creo que sí habrá negociación y que finalmente Rusia acabará vendiéndole el uranio a Estados Unidos. Pero de momento la situación es esta. ¿Y por qué Estados Unidos necesita el uranio ruso? Porque Estados Unidos ha dejado languidecer, ha dejado morir su capacidad nacional de enriquecimiento de uranio. ¿Por qué Estados Unidos no ha almacenado uranio enriquecido en previsión de lo que podía pasar? Porque Estados Unidos no es China ni es Rusia. Porque no han tenido esa previsión que China y Rusia sí han tenido en otras muchas materias primas. Si tú no tienes uranio enriquecido, dependes de Rusia, tu política exterior es acosar a Rusia, metiéndole a la OTAN prácticamente en el patio de su casa, hombre, vete comprando uranio y guárdalo. Vamos, digo yo. ¿Cuál es la tesis ahora? Vale, pues vamos a intentar hacer de la necesidad virtud y si los rusos no nos van a vender el uranio o nos empiezan a chantajear o a presionar en este sentido, vamos a potenciar nuestra actividad, nuestra capacidad nacional de enriquecimiento de uranio. Lo que pasa es que tienen mucho camino por recorrer, porque en estos momentos Estados Unidos solo cuenta con una instalación comercial de enriquecimiento que además está en Nuevo México y es propiedad de un consorcio británico, holandés y alemán, es decir, ni siquiera es norteamericana la propiedad de esta instalación comercial. Estamos hablando de la unidad estadounidense de Urenco, que estaría suministrando aproximadamente un tercio del uranio enriquecido utilizado en los reactores estadounidenses. Su idea, su plan de negocio es ampliar la capacidad un 15% de aquí al año 2027. Ampliación de capacidad que no serviría para compensar la pérdida del uranio ruso. Fíjense cómo poco a poco vamos viendo como algunas tendencias, algunas variables, algunos elementos que hemos ido apuntando en los últimos años se van poniendo en su sitio. Y luego, otro tema recurrente al principio de cada invierno. ¿Cuántos años llevamos diciendo winter is coming por estas fechas? Terror gasista en Europa, miedo a los caminantes blancos, nos vamos a tener que duchar con agua fría. Nos decían, sí, os ducharéis con agua fría, pero eso será bueno porque así atacaréis a Putin, atacaréis a las finanzas de Putin. Muy bien, ¿se lo creyó alguien? No se lo creyó nadie. Se puso en marcha un plan en Europa para racionar el gas. Porque claro, como íbamos a dejar de comprarles a Rusia, ¿qué hicieron
los países europeos y las grandes empresas seguir comprándole a Rusia. Llenar los almacenes y todos los inviernos pasa lo mismo. Cuando llega el invierno, se mira el almacén. Están prácticamente llenos, todos en Europa. ¿Con eso es suficiente para pasar todo el invierno? No. Por lo tanto, seguimos dependiendo de que Rusia nos siga vendiendo su gas. ¿Rusia puede hacer como ha hecho con Estados Unidos en el caso del uranio? Perfectamente. ¿Lo va a hacer? De momento dicen que no. Dicen que podemos estar tranquilos. Eso sí, los austriacos no. Los austriacos se quedan sin el gas ruso. El precio del gas de Europa está subiendo precisamente por esa cuestión, por un arbitraje de un contrato de gas entre la empresa austriaca OMV con la empresa Gazprom, con posibles cortes de suministro como consecuencia. Esto era el viernes, el domingo se confirmaron esos cortes de suministro. Decisión de la empresa rusa en respuesta al anuncio efectuado por la empresa austriaca, que declaró su intención de recuperar unos 230 millones de euros en daños y perjuicios, más intereses y costas por unos suministros irregulares de gas alemán de Gazprom Export en el año 2022, con un laudo arbitral que hay a favor de la Cámara de Comercio Internacional. ¿Esto va a tener impacto en el mercado europeo? Relativo, limitado. ¿Por qué? Porque los flujos rusos, con el permiso de Nord Stream, hacia Europa, continúan con normalidad. Gazprom ha sacado un comunicado y han dicho, no os preocupéis, seguimos suministrando gas a través de Ucrania. ¿Es que no lo saben ustedes? ¿No saben ustedes que en medio de la guerra seguimos suministrando gas a Europa a través de Ucrania? Para tránsito, desde donde viaja a Eslovaquia para consumo propio, así como Austria y otros países vecinos. Con lo cual Austria tiene un problema. Porque si los flujos de tránsito a través de Ucrania se mantienen en niveles habituales y Austria depende de esos flujos de tránsito para poder pasar el invierno, y Zelensky a partir del 31 de diciembre ha dicho que va a dejar de vender el gas ruso a través de Ucrania, ¿qué va a pasar con Austria? Todo esto es antes de que Trump tome posesión, 31 de diciembre. ¿Por qué hace esto Rusia? Pues evidentemente para poner sobre la mesa esa gran hipocresía. Dicen, no, sí, nosotros os queremos seguir dando el gas. Si Austria no recibe gas, será porque Ucrania no quiera. Los flujos continúan desde Ucrania hacia Eslovaquia con normalidad y es la única vía que tiene la misma Austria para recibir gas ruso. Es verdad que en Austria se está intentando trabajar para obtener gas natural licuado. También le están comprando gas a Noruega, pero insisto, sin el gas ruso no pueden sobrevivir. Almacenes llenos, pero cuidado porque el invierno se acerca. Los cuervos están en el muro viendo cómo llegan los caminantes blancos y podemos pasar mucho fresquito, ¿no? ¿En España también? Pues en España no. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a seguir comprando gas ruso. ¿Y en Francia? Pues en Francia tampoco, porque tienen energía nuclear y Francia lo que está haciendo es, que esto también es de aurora boreal, comprarle el gas a los rusos y luego vendérselo a los alemanes. Y los belgas están haciendo lo mismo. Y entonces sale Berlín, sale el gobierno alemán, se pone flamenco y dice, pues ahora prohibimos a las plantas de regasificación alemana comprar gas natural licuado ruso. Estas plantas regasificadoras que se construyeron, que se están construyendo precisamente para traer ese gas licuado, porque ya no pueden traer el gas en tubo, porque Nord Stream no existe, o al menos no se quiere reparar por parte alemana. Esto ha sorprendido a algunos. Dicen, bueno, ¿y por qué prohíben comprar ese gas natural ruso? Financial Times lo planteaba también a toda página. Pues porque están mintiendo como bellacos. Están comprándolo a través de Bélgica y de Francia. ¿Alguien me puede explicar? Es que esto es hasta gracioso. ¿Alguien me puede explicar por qué Bélgica o cómo puede Bélgica ser el tercer proveedor de gas de Alemania cuando no ha producido absolutamente nada de gas en toda su historia? Bélgica. Pues ya se lo puede usted imaginar. Vamos, tampoco hay que ser James Bond para darse cuenta de lo que hay por ahí, ¿eh? La Unión Europea aprobó una normativa que prohibía reexportar el gas ruso. Porque es que no solo lo compraban, sino que lo vendían en todo el planeta. Y entonces la Unión Europea dijo, hombre, taparos un poquito. No lo revendáis. Dice, pero a Alemania se lo podemos revender. Dice, claro, a Alemania revéndeselo. Si no se lo revendes a Alemania, ¿qué va a hacer Alemania? Entonces, Alemania está viviendo una crisis de caballo industrial a pesar de seguir recibiendo gas ruso.
Es verdad que es más caro, es verdad que también pues, tiene que pasar por más sitios, pero sigue utilizando gas ruso. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta cuando se habla de darle con la puerta en las narices a Putin y su mercado de hidrocarburos, ¿no? ¿Alguien me puede explicar cómo puede ser que Francia le esté exportando gas a Alemania por gasoducto desde octubre del año 2022? Pues por lo mismo. Se lo compra a los rusos, lo transforma otra vez en gas. Fíjense las vueltas que da. Los rusos tienen el gas, lo licúan. Esto tiene un coste importante. Lo meten en un barco, lo licúan y lo ponen a una temperatura muy frío, ¿vale? Lo meten en un barco, lo comprimen, lo meten en el barco. Lo mandan. Se lo mandan a Francia. Francia coge el barco, coge ese gas natural licuado, lo transforma otra vez en gas. Segundo paso. Y lo mete en gasoducto. Y entonces va por gasoducto a Alemania. Fíjense las devueltas que da el asunto. Todo esto son costes. Todo esto son plazos, es tiempo. Antes el gas llegaba directamente de Rusia a Alemania por gasoducto. Nord Stream 1, Nord Stream 2. Ahora el mismo gas acaba en Alemania a un precio muy superior. Pero a un precio muy superior. Estamos hablando de una diferencia notable, muy notable. Estamos hablando que Estados Unidos ahora mismo por el gas paga una quinta parte de lo que está pagando Europa. O al revés. Europa paga 5 veces más por el gas de lo que paga Estados Unidos. 5 veces. La diferencia es mayor que la que había en el primer año de guerra. Aún mayor. Y hablando de hipocresía, no me resisto a comentar lo sucedido en Azerbaiyán, potencia petrolera, cumbre del clima. El cambio climático mata, dijo Pedro Sánchez nada más llegar, aprovechando el desastre de la Dana para hacer propaganda. Allí se fue con sus aviones, con su lujo. El cambio climático mata, pero luchar contra él no es óbice para no seguir disfrutando de la vida, señores. Sobre todo si uno pertenece a la élite. No se preocupen. Ya tendremos a nuestras poblaciones en el umbral de la pobreza. Ya les diremos y les obligaremos que no tienen que comer carne, que tienen que comer gusanos, que tienen que comer hierbas, que no van a oler un filete de ternera en su vida, que no les vamos a dejar coger el coche, que qué es eso de viajar en avión. No, pero nosotros sí, porque nosotros vamos a seguir disfrutando de la vida porque somos la élite. Hay una guía de ocio oficial de esta cumbre, de este aquelarre climático. Estoy hablando de la conferencia internacional de la ONU, la famosa COP, la cumbre del clima, celebrada en Azerbaiyán. La guía de ocio no tiene desperdicio. Turismo de lujo, caviar, yates, golf, pesca. Eso sí, pesca sostenible. Dice la guía de ocio oficial para las élites de la cumbre. Con respecto al golf, relájese y disfrute del acogedor ambiente de la Academia de Golf, la Casa Club, sus opciones gastronómicas, terrazas y hasta oportunidades inmobiliarias. Es decir, váyase usted a Azerbaiyán a pegar el pelotazo, con la excusa del cambio climático. El campo ofrece una variedad de desafíos que incluyen elementos acuáticos en varios hoyos, perfeccione sus habilidades y disfrute de una experiencia de golf memorable. Todo el mundo sabe que los campos de golf para luchar contra la sequía es lo mejor que hay. ¿Verdad? COP29. Lista de los mejores spa. Practicar equitación con los caballos típicos de la zona. Ya saben nuestros amigos que en Azerbaiyán hay 2 razas magníficas de caballo, espectaculares. Pues han ofrecido a las élites que visitaran estos centros ecuestres para disfrutar de una relajación activa. ¿Alguien me podía explicar qué es esto de la relajación activa? A mí me suena a algo guarrete, pero bueno, ellos verán lo que hacen. Extensa lista de recomendaciones culinarias, bares, discotecas, vinotecas para luchar contra el cambio climático. ¿En qué se ha convertido la COP29? Pues si ya era un aquelarre, ahora directamente es un aquelarre de sustracción y de robo bancario. Porque ahora ya se habla exclusivamente de la cumbre de las finanzas, de la COP de las finanzas. ¿Con qué objetivo? Nos dicen, hay que lograr objetivos de financiación climática y lograr que los países más ricos y desarrollados donen a los más pobres para reducir el impacto de sus emisiones y que se adapten al cambio climático. De esto se trataba todo. Lo hemos explicado en cesarvidal.tv hasta la saciedad. Es una transferencia de rentas de los ciudadanos pobres de los países ricos
a los ciudadanos ricos de los países ricos, utilizando a gobernantes corruptos del tercer mundo, en algunos casos que no se enteran, en otros corruptos, para limitar las posibilidades de crecimiento y para poder saquear los recursos naturales que se necesitan para la revolución tecnológica en Occidente. Es un secuestro climático, como hace el Fondo Monetario Internacional, pero con la excusa del cambio climático. Esto se puso en marcha de forma masiva en el año 2021 en la cumbre que se celebró en Glasgow, en la COP de Glasgow, famoso Pacto de Glasgow, mediante la cual la mafia del sector financiero ha creado un modelo para robar los recursos naturales del planeta. Un modelo nuevo. Ya ahí hay gigantes financieros, los grandes bancos, que llevan toda la semana haciendo propaganda y publicidad de todo esto. Instituciones globalistas como el Banco Mundial y el citado Fondo Monetario Internacional. Naciones Unidas. Grandes fondos de inversión, que bajo el paraguas de la secta climática tienen un único objetivo: blindar su poder para seguir ocupando un lugar de privilegio en este mundo que empezaron a implantar gracias a ese catalizador covidiano y que tiene al cambio climático como elemento fundamental, con dos aspectos importantes: servir de coartada, tapadera e implantar un sistema totalitario, un sistema que impulsan esos promotores del gran reseteo de los que solemos hablar los sábados en cesarvidal.tv. El lenguaje es determinante. Dicen, hace falta X cantidad de dinero, varios trillions, varios billones, que van a pasar de unas manos a otras. En el comunicado ellos utilizan la palabra deliver, que significa entregar. Es un dinero que sale primero de los bancos centrales y de las haciendas, de los tesoros de los países, y que luego abonan los ciudadanos con el sudor de sus frentes. Y para asegurar que nadie se sale del tiesto y blindar sus planes, todo esto se hace bajo un nuevo sistema de dinero digital, que es el que ya se está ultimando. ¿Quién está detrás de todo esto? Pues algunos elementos importantes de la propia administración Biden, comenzando por John Kerry, el zar climático de la ONU, y Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, con un elemento británico fundamental que se llama Mark Carney, enviado especial de Naciones Unidas para Acción y Finanzas Climáticas, que es el brujo que ha articulado todo este plan. Este tipo ha sido gobernador del Banco de Inglaterra, gobernador del Banco de Canadá, presidente del Consejo de Estabilidad del G20, trabaja con el Foro Económico Mundial en el Gran Reseteo. Aquí están también el Banco Santander, de Ana Patricia Botín. Aquí está la mayor gestora de inversión del mundo, BlackRock, de Larry Fink. Y todo esto se articula a través de un engendro que se llama la Iniciativa de Liderazgo para las Finanzas Climáticas, que es un programa de propaganda en el que se usa Internet, redes sociales, para intentar que parezca que los banqueros son muy buenos y que están velando por los intereses del planeta. Y entre sus miembros fundadores... Hacen una obra social, sí, no cabe la menor duda, sí. Yo recuerdo... Sí. Si usted me permite que le quite 30 segundos, pero recuerdo una anécdota muy graciosa porque en una comida familiar de pronto una de las personas empezó a hablar de la obra que hacían los bancos. O sea, hablaba de los bancos y aquello parecía que era una orden dedicada al ejercicio de la caridad. Y uno de los presentes en la cena, a medida que lo iba oyendo, se iba encendiendo, que yo pensaba que iba a entrar en punto de ebullición en cualquier momento y estallar. Y yo creo que haciendo gala de un gran autodominio, de pronto le dijo, mira, esto yo no lo sabía, pero el próximo día que vaya a la sucursal del banco, voy a entrar al despacho del director y le voy a decir, mire, don Eduardo, vengo a darle las gracias porque yo no sabía la obra social que hacían ustedes, pero me he enterado gracias a este pariente mío, etcétera, etcétera. Y sí, hay gente que parece que quiere creer, yo no estoy seguro de que se lo crean, ni siquiera en el caso de este, pero quieren creer que, vamos, lo de los bancos es el ejercicio de la caridad a gran escala. En el caso, además, de todo lo que tiene que ver con el cambio climático, la semana pasada hablamos de ING, pero también al haber retirado la publicidad, ¿no?, de Horizonte y de la relación con el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivera, están todos en el ajo. Se están gastando todos un montón de dinero, además, en campañas de publicidad masivas durante toda la COP, pero también planteándonos esa idea de la inversión de la financiación verde. Dicen, no, es que fíjense lo diabólico, ¿no? Porque el mensaje es... en teoría, si uno no sabe nada al respecto, puede decir, pues qué bien que los países ricos ayuden a los pobres,
para que no tengan que seguir utilizando los hidrocarburos y, por lo tanto, pues tener problemas de contaminación masivos, y así, al mismo tiempo, no se les perjudica su crecimiento económico. Pero es que es todo lo contrario. Se trata de quitarles a ellos la oportunidad de algo que nosotros ya hicimos antes, que es utilizar los hidrocarburos, y que seguimos haciendo ahora todavía. Porque de esa manera, al poder limitar su crecimiento, son más manejables y podremos extraer recursos que ya no solo serán los hidrocarburos tradicionales, sino todos esos recursos, minerales raros, tierras raras, fundamentales para el desarrollo de la nueva economía digital. Países que podrían tener una oportunidad en esa cuarta revolución industrial, como la llama el presidente del Foro Económico Mundial, para ser países importantes en el ámbito económico, y a los que se quiere saquear. Y a los que se quiere sacar del entorno BRICS ofreciéndoles esto. Ofreciéndoles esta idea. Y aquí están todos los sospechosos habituales. Antes se mencionó unos cuantos, pero también está la agencia financiera Bloomberg, todas las aseguradoras y empresas de inversión, con la Allianz y AXA a la cabeza, empresas estatales y no estatales, como la eléctrica italiana Enel cuando la dirigía Mario Draghi, que es la que metió a Enel dentro de todo este proceso, Goldman Sachs, fondos de pensiones de Japón, de Reino Unido, el banco HSBC, condenado por lavar dinero del narcotráfico y terrorismo, el fondo de inversión australiano Macquarie, que es viejo conocido del grupo constructor español ACS. Menudo equipo, ¿eh? Estos son los que van a salvar el planeta. Menuda tela, don César, menuda tela. Ciertamente, menuda tela. Sí, como tengamos que confiar en estos para toda esta cuestión, estamos pero listos. Todos estos van a aprovechar los muertos de Valencia, ayudados por el gobierno español, en los próximos años para vendernos esa idea de la financiación sostenible, de las finanzas verdes y de que el cambio climático mata. El cambio climático no sé si mata, pero estos señores, estos sí que matan. No cabe la menor Esto duda, sí. vamos, yo no tengo la menor duda, pero ni la más mínima duda. En fin, no se me vaya lejos que hoy vamos a hablar de matanzas. Mire usted por dónde. Seguimos con la matanza, no tan verde, no tan sí, verde. Sí, no tan verde. Está norteña, más ¿no? Bueno, Matanza. verde, las banderas del Islam son verdes, ¿eh? Sí, o sea, ahí no, sí. O sea, no crea que Matanza sí, algo de norteña, eso. ¿no? Vamos a... Sí, bueno, sureña ¿No? y norteña. También porque, sureña. Vale. sí, vamos a empezar Hablando hablando de de las Almanzor, para el que no lo sepa, Almanzor, ¿no? Exactamente, porque claro, ahora viene el Así fue España y entonces vamos a estar hablando de Almanzor en el Magreb, de Almanzor vale. en el norte, Vale. y lo vamos a dejar pues casi, yo no me comprometo a acabar la semana que viene, pero ya a punto de acabar Almanzor y entrar por otros derroteros. Muy bien, don César, pues le veo dentro de un ratito. Hasta Nos ahora. vemos en un segundo. Un abrazo muy fuerte.